interesante hacer el ejercicio de pensar en el universo microscópico que coexiste en la punta de un solo dedo. Hablamos de millones de seres vivos que hicieron de una zona tan reducida de la piel su hogar. Aún más interesante es tratar de imaginar un número aproximado si hablamos de la superficie terrestre, ya que es posible que las cifras sean tan exorbitantes que ni siquiera un genio de la ciencia ficción tendría la capacidad o la imaginación para poder representar en una obra la idea que acabamos de plantearte. Lo aterrador es que no todos los microorganismos coexisten con los seres macroscópicos en armonía y paz, pues existe una gran cantidad de agentes patógenos que día a día, a cada segundo, tienen a los seres macroscópicos en la mira. Es por esto que especialistas en la salud humana y animal dedican sus vidas al estudio de los microbios, y nosotros, como médicos veterinarios o tecnistas, tenemos la obligación de conocer a aquellos agentes que sean capaces de representar un riesgo para la salud de los animales domésticos. No solo de perros y gatos, sino también de aquellos animales de donde obtenemos el alimento que sustenta a la población. Pues, de salirse de control, las enfermedades no solo podrían poner en peligro nuestra propia vida al consumir productos contaminados, porque también podrían poner en peligro la estructura social que conocemos al no haber abasto de comida para la gente. ¿Te imaginas que las personas tuvieran que atacarse unas a otras por la necesidad de obtener un alimento para comer? Es por esto que hoy te presentamos un top de aquellas enfermedades que afectan al sistema cardiovascular y son provocadas por bacterias. Estas son las 6 enfermedades bacterianas septicémicas y cardiovasculares más infecciosas de México. Número 6. Iniciamos el top con 3 enfermedades que son parte del mismo complejo. Son producidas por clostridios, aunque estos son diferentes para cada enfermedad. Estas son las enfermedades clostridiales. Carbón sintomático. Es una enfermedad infecciosa producida por una bacteria llamada Clostridium chovei, que ataca a rumiantes, principalmente a bovinos y ocasionalmente a equinos, ovejas, cabras y cerdos. También se le conoce como pierna negra, mal de paleta, cuarto negro, gangrena enfisematosa, antrax sintomático y masasáhuatl. Esta enfermedad se caracteriza por causar sepsis, mionecrosis, producción de ácido butírico, lo cual le va a dar su característico y pútrido olor a la enfermedad, toxemia y muerte. Es una enfermedad que va a estar distribuida por todo el mundo. Sus factores de virulencia están dados por extraño y perturbador que parezca por enzimas y toxinas. Las enzimas son las siguientes: hialuronidasas, colagenasas, fibrinolisinas. Las toxinas son alfa, que es la toxina letal hemolítica necrosante que aumenta la permeabilidad; la beta, que es desoxirribonucleasa; la gamma, que es la hialuronidasa; y la delta, que es una hemolicina lábil al oxígeno. A continuación se presentará la patogenia. Patogenia. En la vía de entrada es endógena, oral o exógena por heridas. En la vía oral llegan al tracto digestivo las esporas. Las células M atrapan a las esporas e introducen en placas de Peyer. Células presentadoras de antígeno con la espora fagocitada llegan a linfonodos regionales. Están en circulación sanguínea y se acumulan en vaso, hígado, riñón y músculo. Aquí es donde se pueden unir las dos vías. Es necesaria una lesión para formar anaerobiosis, tiene que ser profunda. La bacteria en forma vegetativa está en este medio. Con ayuda de las toxinas alfa, beta y delta se favorece el medio anaerobio. Con ayuda de enzimas y la toxina gamma empiezan invasión de tejidos. La proteína CCTA es citotóxica de macrófagos y produce hemólisis, y así produce una fermentación butilbutírica y ácido butírico. Los signos de la enfermedad son los siguientes: fiebre, salida de sangre por orificios naturales que sí coagulan, postración y cojera. Lo más moribundo de esto, las lesiones, en la cual podemos encontrar necrosis muscular, así como acumulación de gas, que es enfisema, y músculo con la famosa textura de pergamino. Para diagnosticar esta desagradable enfermedad se puede hacer lo siguiente: por un medio de tioglicolato, que es especial para anaerobios, se puede realizar ELISA, electroforesis, buscando toxinas principalmente, y un RT-PCR.
Tratamiento. Si esto se detecta a tiempo, se puede tratar con antibióticos bacteriostáticos. Todo esto se puede prevenir si se vacuna a los animales, si se elimina a los animales enfermos y si hay un buen manejo de excretas y disposición de cadáveres. De igual manera, formando parte del complejo clostridial se encuentra el edema maligno. Edema maligno en bovinos es una enfermedad infecciosa cuya evolución suele ser aguda y mortal. No es contagiosa. El agente causal es Clostridium septicum, que afecta principalmente a los rumiantes y que produce inflamación edematosa a los tejidos subcutáneos. También se le conoce terriblemente como gangrena gaseosa, edema cefálico en ovinos y Brachy-Prats. Esta enfermedad se caracteriza por causar sepsis, inflamación edematosa, enfisematosa y gangrenosa. Sus factores de virulencia están dados, al igual que con Clostridium chovei, por las mismas enzimas y toxinas. La patogenia. La vía de entrada es endógena, oral o exógena, por heridas. Llegan a tracto digestivo las esporas. Las células M atrapan a las esporas y las introducen en placas de Peyer. Células presentadoras de antígeno con la espora fagocitada llegan a los linfonodos regionales. Estas entran en circulación sanguínea y se acumulan en vaso, hígado, riñón y músculo. Es necesaria una lesión para formar anaerobiosis. No tiene que ser tan profunda estas heridas. Entra en forma vegetativa la bacteria y produce enzimas. También produce toxinas, dentro de la que cabe destacar la toxina alfa, que aumenta la permeabilidad de los vasos sanguíneos y hay formación de edema. Se pueden presentar los siguientes signos: anorexia, intoxicación, fiebre elevada, formación de un edema blando que cede a la presión. El músculo se vuelve pardo, oscuro o negro. Laceraciones vulvares durante la aparición con posterior formación de edema. Las lesiones son edema, gangrena cutánea y celulitis fibrinosa. Para diagnosticar esta enfermedad se puede usar el medio de tioglicolato, así como ELISA, electroforesis y un RT-PCR para poder así detectar sus toxinas y no solo quedarnos el aislamiento de la bacteria, para así poder detectar las toxinas. El tratamiento. Si se detecta a tiempo, esto se puede tratar con altas dosis de penicilina y antibióticos de amplio espectro. Todo esto se puede prevenir si se vacuna a los animales, si se elimina a los animales enfermos y hay una correcta disposición de excretas y cadáveres. Por último, pero menos importante, encontramos la enterotoxemia. La enterotoxemia son, por definición, enfermedades causadas por toxinas bacterianas producidas en el intestino. Estas toxinas normalmente son eliminadas con movimientos intestinales normales, pero cuando las cantidades son inusualmente grandes, puede tener una acción local, generando una enteritis en ocasiones, pero los efectos más graves aparecen cuando se absorben al organismo y ejercen sus efectos en otros órganos. En los rumiantes, el agente más importante de esta enterotoxemia es Clostridium perfringens. Principalmente afecta a bovinos, ovinos y a los cerdos. También se le conoce con la enfermedad como vasquilla, gelusa, enfermedad de la sobrealimentación, empacho tóxico y riñón pulposo en ovinos. Los factores predisponentes de la enfermedad son cambios en la alimentación, dieta rica en carbohidratos y proteínas, parasitosis masiva que disminuya la motilidad y propicie un ambiente anaerobio para el correcto desarrollo de la bacteria. Sus factores de virulencia están mediados por enzimas y toxinas como todos los clostridium. Las enzimas son colagenasa, hialuronidasa, proteasas y lecitinasas. Las toxinas son principalmente la toxina epsilon, la cual es del gen ETX. También tenemos a la fosfolipasa, que es una toxina alfa, la toxina beta, que es letal, necrosante, y la toxina iota, que es una protoxina. La patogenia de la enfermedad. La vía de entrada es oral. Deben de existir factores predisponentes como parasitosis, dieta rica en carbohidratos y proteínas y cambio brusco de alimentación. Esto va a aumentar la fermentación y baja la motilidad intestinal. La bacteria va a entrar en forma vegetativa y se va a replicar, por lo tanto va a producir enzimas. También va a producir toxinas, entre las que se encuentra la epsilon. Esta se activa con tripsina. Aumenta la permeabilidad del intestino y causa necrosis, dando diarrea e invasividad por el intestino. La toxina en torrente sanguíneo aumenta la permeabilidad de los vasos sanguíneos, dando edema, congestión, hemorragia.
En el riñón también se afecta la toxina, por lo tanto se aumenta la filtración de proteína y glucosa. En el sistema nervioso central hay una mayor producción de glutamato sintetizándolo en dopamina. Los signos característicos de la enfermedad son diarrea, excitación fisiológica, ataxia, baja en movimientos ruminales, salida del contenido por vía oral y la muerte súbita. Entre las lesiones podemos encontrar el riñón pulposo en ovinos, hemorragia en los órganos de choque, edema, congestión, necrosis del encéfalo, poloencefalomalacia, trismo y congestión del diafragma. El diagnóstico se puede hacer mediante necropsia, mediante pruebas de ELISA, electroforesis y buscar las toxinas en riñón y sistema nervioso. La prevención es con desparasitación, así como una vacunación y una buena adaptación hacia la nueva dieta. Número 5. Linfadenitis caseosa, también conocida como apostema de los ovinos, enfermedad de Price-Knockout, lobanillo, orejones, síndrome de la oveja o cabra flaca, cheesy gland, cuya traducción al español vendría siendo glándula caseosa, o como también es nombrada, y que sirva como preámbulo de lo que está por venir, pseudotuberculosis. Es una enfermedad sistémica crónica causada por la bacteria gram positiva Corynebacterium pseudotuberculosis. Afecta ovinos y caprinos en primera instancia. También puede causar enfermedad en bovinos. Cuadros de linfadenitis ulcerativa en extremidades en equinos. ¿Quieres saber lo peor? Los humanos no se quedan a salvo, pues se trata de una enfermedad zoonótica. Los principales factores de virulencia que le permiten causar daño al hospedero es la producción de la enzima fosfolipasa D y ácido micólico, los cuales le permiten de manera conjunta la supervivencia de la acidificación del lisosoma. La fosfolipasa D, además, aumenta la permeabilidad de vasos sanguíneos, favoreciendo la diseminación de la bacteria, mientras que por su parte, los ácidos micólicos causan necrosis caseosa. Por si te lo estabas preguntando, la patogenia de la enfermedad es la siguiente. Aunque puede darse por vía aerógena, la principal vía de transmisión es a través del contacto de la herida de un animal sano con el exudado de un animal enfermo. La bacteria, que se encuentra en altas concentraciones en el exudado, logra ingresar al torrente sanguíneo. La respuesta del organismo ante esto es el intento de fagocitosis por parte de los macrófagos inactivos. Pero como ya te lo dije antes, la bacteria inhibe este proceso y logra sobrevivir dentro de la célula y lo utiliza como medio de transporte hasta llegar a los linfonodos, solo para llevar a cabo ahí su replicación. El sistema inmune reacciona de tal forma ante la incapacidad de fagocitar al agente que decide encapsularlo. Comienzan a rodearle fibroblastos, lo que le da una lesión característica conocida como de aros de cebolla. Si la lesión sigue aumentando, puede romperse y permitir al agente llegar a diferentes órganos, ocasionando lo que se le conoce como un cuadro visceral. Los porcentajes de prevalencia de los cuadros no visibles pueden llegar hasta el 70%, lo cual dificulta su diagnóstico oportuno, y esto sin contar el periodo de incubación de la linfadenitis caseosa, que va desde las 3 semanas hasta los 6 meses. Los signos de la enfermedad van desde anemia hipoproteinémica que inicia en los animales enfermos hasta el clásico aumento de los linfonodos submandibulares. Asimismo, las lesiones suelen estar relacionadas con el aumento de linfonodos, lesiones en forma de aros de cebolla. Por sus signos, los médicos veterinarios deben de diferenciarla de enfermedades como parasitosis o desnutrición por la emaciación de los animales, de otras enfermedades causadas por bacterias de géneros como Staphylococcus, Streptococcus, Arcanobacterium y Actinobacillus, y de enfermedades que causen cuadros nerviosos, tales como listeriosis, rabia o intoxicaciones. Aún así, existen métodos que permiten un diagnóstico certero, comenzando por la observación de abscesos en la zona inferior del pabellón auricular, observación de la lesión característica a la necropsia, pruebas serológicas como ELISA, inmunodifusión doble o inmunofluorescencia, o incluso un cultivo en agar sangre o identificación con pruebas rápidas como apicorine. A diferencia de la mayoría de las enfermedades bacterianas, no se basa en el uso de antibióticos debido a su ineficiencia, sino en el lavado de los abscesos con yodo y sulfato de cobre que modifican el pH y la osmolaridad de la zona de la lesión. De manera preventiva, en las explotaciones de ovejas y cabras, se deben de mantener fuera del alcance de los animales objetos punzocortantes, aislar a los animales nuevos que no sean sospechosos, cuarentenar a los enfermos. Además, existe una vacuna comercial empleada en varios países desarrollados.
Se trata de una bacterina toxoide, la cual brinda protección inmunológica contra la bacteria y en sí contra la fosfolipasa. Su nombre es Guillain-Barré 6. En los humanos, esta enfermedad es considerada como profesional, afecta a veterinarios, técnicos y demás trabajadores que manejan animales en explotaciones ovinas y caprinas. El principal factor es el de no hacer uso de guantes durante el manejo, pues como te mencioné, la bacteria ingresa por heridas. En el caso del hombre, comúnmente por las manos, llega a linfonodos axilares y produce cuadros febriles, dolor y letargia. Número 5. Número 4. Erisipela. Esta es una enfermedad sistémica aguda y crónica que afecta a cerdos y humanos principalmente, de distribución mundial. También se le conoce como mal del rombo, piel de diamante, roceola o mal rojo. Erisipela es causada por una atrozbacteria llamada Erysipelotrix russopatiae. Está clasificada en 26 serogrupos, pero los más comunes y terribles son los serotipos 1 y 2. Entre sus características están que es un bastón gram positivo, está encapsulado, no produce esporas, es anaerobio facultativo, crece en agar sangre y tolera rangos de pH y temperatura muy amplios. Si hablamos de sus factores de virulencia, nos encontramos con cosas horrorosas. Su cápsula que le permite adherencia e inhibición de la fagocitosis, una neuraminidasa que rompe enlaces glucosídicos del ácido siálico, una hialuronidasa que destruye el ácido hialurónico de las uniones intercelulares, adhesinas RSPA y RSPB que les permiten adherencia y colonización al endotelio vascular. Se transmite por vía oral, a través del contacto con heces, orina, vómito o piel, pero también se puede dar a través de heridas. Su periodo de incubación es desde los 7 a los 10 días, con una morbilidad de hasta el 70% en cerdos. Entonces, ¿cómo sospechar de erisipela en mis puerquitos? Los signos clínicos incluyen fiebre, inapetencia, depresión, lesiones cutáneas eritematosas en muslos, abdomen y orejas principalmente, que si dejamos que progresen pueden volverse necróticas debido a una HST3, linfoadenomegalia, dolor articular, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia respiratoria y mucosas pálidas. Las lesiones son mórbidas. Nos podemos encontrar con endocarditis vegetativa, necrosis valvular, microtrombos, engrosamiento de cartílagos con aumento de líquido sinovial, congestión y hemorragias. ¿Con qué se puede confundir erisipela? Con enfermedades que pueden provocar cianosis, como salmonelosis, fiebre porcina clásica y peste porcina africana, sin olvidar la pasteurelosis. Como diagnóstico clínico podemos tomar como patognomónicas a las lesiones en forma de diamante que se pueden apreciar sobre la piel. Se pueden realizar pruebas de laboratorio como aislamiento e identificación, PCR, ELISA, aglutinación, serotificación, inmunohistoquímica e inmunofluorescencia. Algunos tratamientos pueden ser efectivos como apilicilina, tetraciclinas o espiramicina. Sin embargo, se sabe que ya existe resistencia bacteriana. Para prevenir y controlar la enfermedad, se deben de realizar a cabo prácticas de higiene y desinfección en la piara, aislar animales con signologías de la enfermedad, desechar animales con enfermedades crónicas, realizar vacunado de bacterina P64. Y no hay que olvidar que se trata de una enfermedad zoonótica ocupacional que penetra a través de abrasiones de la piel que causan celulitis localizada, conocida como erisipeloide. A continuación, la patogenia. Erisipela ingresa vía oral y se replica en las tonsilas, yendo hacia el intestino delgado, en donde las células M y las células dendríticas los van a llevar hacia los linfonodos y hacia el torrente sanguíneo. También puede penetrar directamente por heridas e irse hacia el torrente sanguíneo, en donde va a provocar una lesión vascular y se puede producir una septicemia. El torrente sanguíneo inhibe a la fagocitosis. También produce hemolisinas y proteínas de membrana RSPA y RSPB que provocan endocarditis vegetativa e insuficiencia cardíaca. Hay formación de complejos inmunes por hipersensibilidad de tipo 3 que junto con la neuraminidasa y hialuronidasa van a provocar artritis, y de igual manera debilidad de tipo 2, activación de complemento, acción de células citotóxicas que producen petequias, eritema, dando lugar a la necrosis y formando las lesiones en diamante. Número 4. Número 3. Leptospirosis.
Dicen que la realidad supera la ficción, y en este caso, la supera con creces. La bacteria que ocupa este puesto puede llegar a matar no solo casi a cualquier animal, sino también al humano. La leptospirosis es una enfermedad infecto-contagiosa, también llamada enfermedad de las ratas. Ictericia contagiosa, enfermedad de Stuttgart, fiebre de los pantanos, fiebre de los 7 días, fiebre de los arrozales, enfermedad de Weil, ictericia espiroquética, fiebre canícola y orina roja de los terneros. Leptospira tiene gran capacidad para sobrevivir por largos periodos y cuenta con estanques, ríos, aguas superficiales, fango y suelos húmedos cuando las temperaturas son moderadas y el pH es adecuado para garantizar la infección. Pocos saben que de hecho hay varias especies con sus serogrupos, serovariedades y cepas, pero las que mencionaremos acá son las más comunes. Leptospira biflexa es aquella que podemos encontrar en forma libre, sin causarnos daño. Mientras tanto, Leptospira interrogans, con sus más de 250 serovariedades, con característica proteína LIP, L32, es la causante de la presentación de la letal patología como la conocemos. Te preguntarás, ¿cómo es que actúa la Leptospira? Bueno, tenemos que mencionar primero que tiene la capacidad de atravesar tejido como heridas, piel ablandado, membranas mucosas en las que la forma, la complexión delgada y el movimiento de la bacteria le permiten llegar hasta los endotelios por su gran quimiotaxis por hemoglobina y así, llegando al torrente sanguíneo, apoderarse de cada rincón del organismo, aunque también tiene la capacidad de transmisión vertical, madre a hijo. Y estando en vasos sanguíneos, la fibronectina producida por la bacteria ayudará a que se adhiera a las células del desdichado ser que la porte, y acá comienza el verdadero horror, ya que por acción de la fosfolipasa, la esfingomielasa y la proteína LIP, L32, la bacteria comienza a destruir los eritrocitos, mientras que el lipopolisacárido se adhiere a neutrófilos, endotelio y plaquetas, y estas células, en una desesperada respuesta por eliminar al patógeno, se autodestruyen, provocando daños completamente catastróficos para el infectado como neutropenia, trombocitopenia, aumento de la permeabilidad vascular y como consecuencia de lo anterior, hemorragias y daño irremediable a órganos parenquimatosos a nivel endotelial. Podrás pensar que la bacteria no tendrá futuro en el organismo, que las mismas células encargadas de la defensa de este no permitirán el acceso a más órganos para seguir dañando, pero te equivocas. La bacteria ha logrado desarrollar herramientas de inmunoevasión para evitar que el organismo acabe con ella. Una de estas herramientas es el plasminógeno, que adherido a la leptospira se convierte en plasmina para evitar que el complemento la señalice y la opsonice. Otra herramienta que garantiza la supervivencia de la leptospira es la capacidad de migrar a órganos inmunoprivilegiados y a riñón. Y aunque este último no es considerado inmunoprivilegiado, la zona de los túbulos contorneados le permite evadir la respuesta inmune. Ahí mismo se producen las proteínas LIGA y LIGB que regulan presión osmótica y oncótica, y es ahí mismo que por el elevado número de bacterias que se replican en los túbulos contorneados comienzan a salir por la orina. Todo esto le impide al cuerpo del desdichado poder crear anticuerpos para poder acabar con ella. Haciendo referencia a una de sus sinonimias, durante 7 largos y dolorosos días, la bacteria monta la respuesta inmune, provocando mucha fiebre, aletargamiento y debilidad. La víctima de esta enfermedad puede tener otros signos dependiendo de la especie afectada, aunque tienen algunas presentaciones en común como la fiebre, ulceraciones en mucosas, ictericia, hemoglobinuria y leptospiruria. En cerdos se presentan eritemas muy visibles en piel. En equinos, un signo característico es la uveitis provocada por inmunocomplejos, abortos en yeguas y un cuadro renal en caballos jóvenes. En bovinos y ovinos, causan pirexia, agalaxia, abortos y muerte de crías, mientras que otras serovariedades causan una enfermedad grave en terneros y corderos por pirexia, hemoglobinuria, ictericia y anorexia. En caninos y felinos, las serovariedades que más afectan son canícola e icterohemorragiae. Canícola, que provoca un cuadro renal grave en cachorros y síndrome urémico crónico, e icterohemorragiae, que presenta un cuadro hemorrágico agudo o hepático subagudo con fallo renal. En humanos se pueden presentar más de 200 serovariedades que pueden provocar fiebre, ictericia, falla renal, mialgia y en casos graves, meningoencefalitis. Aunque hay enfermedades muy parecidas a la leptospira, como en el caso de los rumiantes, la hemoglobinuria basilar, babesia, anaplasma, intoxicación por cobre, anemia hemolítica posparto o en caninos, moquillo, hepatitis canina infecciosa, gastroenteritis, listeriosis a babesia,
o la erisipela en cerdos. Es importante diagnosticar de manera oportuna la leptospira para evitar una muerte aterradora, dolorosa y muy lenta. Y aunque existen muchos tratamientos, dependiendo de la especie, tenemos que considerar que esta bacteria puede estar presente en lugares que frecuentamos, en lugares en los que no vemos peligro alguno. El problema acá es que no todos los laboratorios se aventuran a realizar pruebas de diagnóstico como campo oscuro, tinciones argénticas, histopatología, PCR, inmunistoquímica e inmunofluorescencia para la leptospirosis, por el alto grado de riesgo que conlleva la misma enfermedad y la responsabilidad de manejar una muestra contaminada con la bacteria. Y con justa razón, imagina estar realizando tu trabajo y tener que arriesgar tu vida exponiéndote a un asesino silencioso como la leptospira. Número 3. Número 2. Rickettsiosis. Al igual que la enfermedad que abrió este top, se trata más bien de un complejo más que de una enfermedad aislada, que es producida por bacterias que comparten características morfológicas y son catalogadas como rickettsias, siendo Anaplasmosis la primera bacteria de la que te hablaremos. Esta enfermedad es una de las más temidas en el mundo, sobre todo para los productores. Es causada por Anaplasma marginale y es la única especie de Rickettsias presente en México, pero lo más siniestro es que esta es la más patógena de todas. Se distribuye en las áreas tropicales, abarcando más de la mitad del territorio nacional. Esta enfermedad afecta a bovinos, en especial a Bos taurus, y representa un alto riesgo para los productores y suelen llamarlo ranilla blanca. Lo más aterrador es que es producida por un chupasangre, pero aquí es cuando la realidad supera a la ficción, pues este chupasangre es nada más y nada menos que una garrapata de nombre Rhipicephalus microplus. Si piensas que esto ya es mórbido, aún no has escuchado lo que le hacen a los pobres animales. La bacteria tiene proteínas MSD 1, 2, 3, 4 y 5, mientras que 1 y 2 le sirven como adherencia, 3 y 4 son inmunodominantes, pero dependen de la región, y 5 se presenta la garrapata como forma eritrocítica. Esta enfermedad comienza cuando Rhipicephalus microplus muerde al bovino y a través de la saliva pasa a Anaplasma. También puede pasar por las moscas como Stomoxys calcitrans, y por si esto no fuera poco, puede pasar de la madre a hijo por medio de la placenta. La actividad de la bacteria dentro del hospedero es simple, entra a torrente sanguíneo y se adhiere a los eritrocitos a través de proteínas llamadas MSP. Sin embargo, también ocupa la proteína selectina-glicoproteína ligando 1, que es proveniente del eritrocito. La bacteria entra dentro del eritrocito y se replica en él, pero también lo marca. Imagina esto, como si tuvieras al enemigo dentro de ti, pero que no puedes sacar. Cuando el cuerpo la reconoce, la lleva al vaso para destruirla. Cuando pasa esto, la bilirrubina aumenta en sangre. El problema es que es tóxica y poco a poco genera ictericia, signos nerviosos, daños en riñón. El aumento de la bilirrubina hace que el hígado trabaje más y provoque una hepatomegalia. Esto provocará un aumento de estercobilina y urobilinógeno, que generará heces obscuras y orina muy amarillenta. La signología es la siguiente: anemia, fiebre, ictericia, abortos y caquexia. Pero las lesiones son aún más horrorosas de lo que te imaginas. Si estás comiendo, te recomiendo que adelantes el video. Mucosas pálidas, hiperplasia de la médula ósea, hepatomegalia y esplenomegalia. Lo creas o no, comúnmente se suele confundir con enfermedades como babesia, hemoglobinuria postparto, hemoglobinuria basilar o leptospira, que por sí mismas son terroríficas. Por suerte, se puede identificar utilizando métodos como flotis, aglutinación, inmunofluorescencia, ELISA o PCR. Afortunadamente, a pesar de que este mal resulte ser atroz, existe tratamiento que consiste en tetraciclinas y enrofloxacina. Te recomiendo encarecidamente que si tienes bovinos, realices baños contra garrapatas y poner la vacunación. Para concluir con las Rickettsias, aquí está Ehrlichiosis. Está provocada por bacterias de la familia Rickettsiae, las cuales son consideradas potencialmente zoonóticas. Estas necesitan de un mamífero como reservorio y de un artrópodo como vector para ser transmitidas. En este caso, son transmitidas por las asquerosísimas garrapatas Amblyomma americanum, que es vector de Ehrlichia wingi y Ehrlichia chafensis, y para Ehrlichia canis es transmitida por Rhipicephalus sanguineus. Esta horripilante enfermedad es conocida también como pantocitema tropical canina, tifus canino, fiebre hemorrágica canina, síndrome hemorrágico idiopático, y afectan de forma común al pastor alemán.
Nuestra temida y horripilante bacteria tiene unas proteínas espantosas que le ayudan a enfermar a nuestros perros, un factor de inhibición plaquetario que altera la formación de plaquetas, así como los megacariocitos, ETPE, que es la principal proteína que provoca su endocitosis, las TPR, que ayudan a su adherencia, así como la ANKA, que le ayuda a inhibir la apoptosis de sus células infectadas. Nuestra terrible enfermedad comienza cuando una garrapata desinfectada pica a un perro sano. El bicho viaja por vía sanguínea para ser fagocitada por neutrófilos y macrófagos a través de las proteínas ETPE y TPR. Después de ser fagocitada, comienza a inhibir la apoptosis de las células del hospedero a través de las proteínas ANKA y el factor de inhibición plaquetaria, causando así distintas coagulopatías. Después, la bacteria se replica dentro de los leucocitos y sale de estos por lisis celular. En los cuadros crónicos, la pantocipenia a consecuencia de la destrucción de los leucocitos se ve reflejada por una marcada linfoadenomegalia, además de una hiperplasia y degeneración medular. Principales signos de esta enfermedad son fiebre, letargia, anorexia, somnolencia, hemorragias, salida de sangre por orificios naturales, pantocipenia y hiperplasia con degeneración medular, linfoadenomegalia, aumento de la frecuencia respiratoria, infecciones secundarias, hipersensibilidad del tipo 3 a nivel renal. Por otra parte, las lesiones encontradas son hemorragias y congestión en vasos sanguíneos, hepatomegalia, linfadenomegalia, esplenomegalia y vasculitis. Esta espantosa enfermedad es particularmente confundida con aplatis y afagocitofilum, babesia canis y otras enfermedades que cursan con trombocipenia, signología hemorrágica o enfermedades inmunológicas. El diagnóstico se realiza por ELISA, PCR, aglutinación, frotis e inmunofluorescencia. Para nuestra buena suerte, existe un tratamiento contra esta diabólica enfermedad. Se basa en la administración de doxicilina, tetraciclina, cloranfenicol, además del control del vector con el uso de fármacos como Imidocar y Amacarvalida. Número 2. Antes de cerrar con la enfermedad que termina nuestro top, queremos cambiar un poco la ambientación, porque nosotros entendemos que después de escuchar ambientación de terror por más de media hora, llega a ser bastante pesado. Es por esto que con esta nueva canción vamos a dar paso al top número 1. La enfermedad de Lyme. Esta enfermedad es una de las enfermedades más terribles, ya que no solo afecta a una especie, sino a varias, entre ellas caninos, felinos, rumiantes domésticos y salvajes, y hasta humanos. Se le conoce también como borreliosis canina, borreliosis de Lyme y enfermedad inflamatoria multisistémica. Su nombre se le atribuye a la ciudad de Old Lyme, Connecticut, en Estados Unidos, que en 1975 fue ahí donde se vio que era lo que causaba la enfermedad. Se le atribuye una bacteria que se llama Borrelia burgdorferi. Lo más mórbido, terrible y grotesco es que es transmitida por un vector que son las garrapatas. Estos chupasangre son los encargados de transmitir la terrible enfermedad y su género es Ixodes. Pero se preguntarán, ¿cómo es la patogenia de esta enfermedad? Comienza cuando Ixodes comienza a alimentarse de la sangre del hospedero. Es entonces cuando Borrelia comienza a actuar. Esta se va al torrente sanguíneo donde libera proteínas LMP1 y P66. De igual forma, libera enzimas serinproteasa, lo que le da invasividad y permite su diseminación. Se da un acúmulo de ramas nerviosas del corazón, además de afectar células polimorfonucleares, condrocitos, astrocitos, queratinocitos, fibroblastocitos y endoteliocitos. Luego, por acción de otra enzima de la bacteria llamada metaloproteasa, se degrada el tejido conectivo e invade la red vascular, causando artritis. La consecuencia de ambas enzimas es una glomerulonefritis, debido a que se filtra proteína y glucosa. Ya en un estadio crónico, la inflamación afecta al sistema nervioso central debido a que activa IL-10 o un proceso autoinmune. A nivel de músculo, la VLSE lleva a cabo un recambio proteico y si existe un ambiente hostil para la bacteria, esta puede cambiar su forma a la de una vesícula. Y esto se observa en torrente sanguíneo y en músculo. No se debe de olvidar lo maligno que es este microorganismo. Por además de lo dicho anteriormente, tiene más factores de virulencia. Véanlos bajo su propio riesgo. La signología característica de esta enfermedad es fiebre, letargia, artritis, cojera, desórdenes cardiovasculares, renales y neurológicos. Las lesiones son incluso peores, hemorragias, encefalitis, miocarditis y glomerulonefritis. Pero no todo es malo, pues hay diferentes formas de diagnosticar esta enfermedad, como son la observación en campo oscuro, ELISA, PCR, aislamiento de identificación, inmunofluorescencia y tinciones argénticas.
Lo que es mejor aún, es que se puede tratar esta enfermedad con antibióticos como amoxicilina, penicilina, doxiciclina y acitromicina. La prevención, por más absurdo que parezca, es vacunar a las garrapatas. Como lo oyeron, se trata de una vacunación o SPA para eliminar el agente de su intestino, aunque lo lógico sería eliminar al vector por medio de baños garrapaticidas. Y recuerda esta noche antes de dormir que se trata de una enfermedad zoonótica, cuyo signo característico es eritema migrans, mejor conocido como ojo de buey. Número 1. Te ha hablado el mejor equipo de infecciosas y te deseamos buenas noches.